Javi. ¿Cómo estás? Bien. Bendiciones para todo. Oro. No, pues, Igualmente. igualmente. Mamá Arisa. Marisa, decirle que mire para adelante ese. Ay, Dios. Y mira para adelante. Por favor. Los ángeles van conduciendo el auto, espero llegar bien. No hace falta que mires la cámara. Claro, mira para adelante. Así somos los modelos publicitarios, Dani, me extraña. Igualmente yo digo que trabajar en ventas hace que el auto sea tu segunda casa y haces cosas. Yo me pinté las uñas en el auto una vez. ¿Por qué? ¿En serio? Bueno, mamá Sí, se sí, delineaba, todo se puede hacer en el auto. mamá se delineaba los ojos mientras que manejaba en una Yo- época. Yo entre, Eso. ¿Cómo? Para ver delineador. yo en el auto me maquillo, pero en los semáforos. Van los semáforos, es No, ella lo hacía con una sola mano. Yo no sé cómo hacía No. cuando yo era más chica, ¿no? Me van a tener que dar clases, chicas. Yo no me puedo pintar las uñas en mi casa porque me hago un desastre. Imagínate en el auto. Olvídate. no se puede, todo es practicada, todo es práctica. Seguro. Claro. Buenos Aires es el primer mundo, no hay pozos, no hay baches, no hay Claro. nada. Así que- Sí que hay. Sí que hay. No, te enterás cuando escuchás track track y decís, qué Claro. culposo, una persona, ¿qué pasó? Cuando dejaste el paragolpe En algún en el lado. pozo. Bueno, no sé cómo andamos para empezar. Sí, sí, ya Creo son que ya estamos en 35. término. 35. ¿Mm? Sí, Entonces, acá mamá y Hernán ya se conectan. Están mientras que esperando la los pausa. pentecostales se van añadiendo, podemos empezar. ¿Mm? Y es cierto eso. Esperen que no voy a grabar esto, ¿no? Pero es cierto, porque recién teníamos una reunión con unos pastores y yo me di cuenta que eran pentecostales porque ¿cuántos se atrasaron? 20 minutos. 20 minutos tarde llegaron a la hora de la reunión. Digo, son pentecostales. Entonces le decía, Ada, estos son pentecostales, Estos son pentecostales. están llegando 20 minutos tarde a la reunión. Bueno, pero ahí está, ya se están convirtiendo algunos. Bien. Hernán y Vicky se han convertido, son Bien, bien. semi-pentecostales todavía. Hola, Vicky. Hernán. Bendiciones. Hola, Hola. bendiciones, ¿cómo les va? Hola. Horacito manejando. Este es Seiza. Sí, Hernán, decile que mire para adelante a ese. Para adelante, Horacito, para adelante. No, para adelante. Siempre pa' Frenchy. Bueno, el tema que tenemos hoy, el tema que vamos a tratar de desarrollar es un título largo, miren, le hemos puesto un título largo. No sé qué estaría pensando yo en alguna película de Hollywood cuando le puse el título. Sí, es re largo. Porque se titula, con coma y todo, veo un título con coma, dice, en la hora más difícil estarás solo, coma, pero no dejes morir el propósito de Dios para tu vida. Todo eso es el título, les aviso, Dice, en la hora más difícil estarás solo, pero no dejes morir el propósito de Dios para tu vida. Realmente este es un tema que yo prediqué en el Hotel Sussex de Córdoba Capital, ahí enfrente de la Plaza San Martín de Córdoba Capital. Eso lo digo para indicarle a Marisa dónde es, porque es la única que va a entender esto, más los locales, obviamente. Y se lo prediqué a no sé cuánta gente habría ahí, estaba lleno, pero realmente lo preparé por una dificultad que yo estaba pasando en ese momento, ¿no? Y no sé si alguno de ustedes estará pasando por alguna dificultad, pero esa predicación me salió, me fluyó porque realmente estaba hablando de mi propia experiencia cuando muchas veces uno está rodeado de gente y gente con muy buena voluntad que te quiere ayudar en la dificultad en que estás, pero cuando los que te quieren ayudar ya no están al lado tuyo, o sea que se fueron a dormir o se cortó o se terminó la conversación o lo que sea,
el sentimiento de soledad subsiste. Yo no sé si les habrá pasado a ustedes, a mí me pasó y por eso escribí esta predicación que se la tuvieron que aguantar como 200, 300 personas en una reunión del Sussex, por algo que estaba sintiendo yo y bueno, y unos cuantos se sintieron identificados, así que por eso la traje a esta reunión por si a alguno de ustedes les puede llegar a servir. En la hora más difícil estarás solo. Y dice, no, pero no estoy solo, hay gente que me quiere, que me ayuda, que me llama, que me aconseja, que me ora por mí, que me abraza, que me enjuga las lágrimas. Sin embargo, en ese momento difícil te sentí solo. Yo creo que fue en un momento que tuve un diagnóstico me entregaron el sobrecito ese, viste, adentro que está el resultado de la biopsia y decía carcinoma, grado, qué sé yo qué cosa. Bueno, ya está olvidado, ya está en el olvido porque Dios hizo el milagro, pero a pesar de la convicción y de la fe en Dios y de toda la gente que eventualmente podía estar al lado de uno, ese momento de soledad donde vos que tenés que enfrentarte con tu propia circunstancia, no te puede acompañar ni siquiera el ser más querido que uno tiene, que siempre fue la hada, mi ser más querido, y siempre fue la que estuvo al lado mío en todas las circunstancias. Ni siquiera te sentís acompañado por la persona más querida y la que más sufre, inclusive más que uno, que está al lado de uno y sufre más que uno. Yo me he dado cuenta porque en momentos con caños, ¿vieron? Con caños, bolsas y todo eso, yo me reía y la llamaba a la hada para bañarme. Pasé todo un juego de malabares con toda esa instalación de Obras Sanitarias de la Nación. Los que son más viejos ya saben lo que era Obras Sanitarias de la Nación. Ahora son otras las empresas privatizadas. Y yo me reía y la hada no se reía, ¿vieron? O sea que probablemente ella sufría más que yo. Sin embargo, en el momento más difícil uno se siente solo, frente a las circunstancias, frente a los problemas, frente a las dificultades, frente a la situación, uno llega a sentirse solo. Y yo encontré un texto que se lo transcribí a ustedes allí en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp le transcribí el texto de Juan 16:32, ¿vieron? Algunos leyeron el texto de Juan 16:32 ahí del WhatsApp mismo, y allí dice, palabras de Jesús antes de ir a la cruz. Es muy interesante, porque si le pasó a él, ¿por qué no nos puede llegar a pasar a nosotros, chicos? Antes de ir a la cruz, Jesús dijo, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. De ahí saqué la idea de preparar este estudio, de esas palabras. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Son palabras de Jesús que cuando uno ha sentido esa sensación, no solamente la puede entender con la mente, sino que las puede entender con el corazón. Es como que te vibra el corazón, es como que te estruja de alguna manera el corazón leer esas palabras de boca de nuestro Santo Maestro, de nuestro Redentor. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Se lo está diciendo a sus discípulos, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, una de las principales y más notorias características de Jesús era que la gente lo seguía. Permanentemente lo seguía la gente, lo seguía
Lo seguían, dice la Biblia, grandes multitudes. Ni siquiera multitudes, dice la Biblia, dice grandes multitudes. En público siempre estaba rodeado por una gran multitud. Y en la intimidad tuvo la compañía de sus discípulos, ya sea de los 12 o ya sea de sus 3 más íntimos. Acuérdense, sus 3 más íntimos, lo estudiamos la semana pasada, eran Pedro, Jacobo y Juan. Eran Pedro y los otros 2 hermanos, cuyo papá se llamaba Zebedeo con Z, Zebedeo, los hijos de Zebedeo, eran Jacobo y Juan, que eran hermanos. O sea, Pedro y los hermanos hijos de Zebedeo eran los íntimos de Jesús. Siempre, nunca estuvo solo, nunca estuvo solo. No obstante, cuando llegó su hora más difícil, algo cambió. Cuando llegó su hora más difícil, algo cambió. Vamos a ver en Mateo 26, del 30 al 35, le vamos a pedir a la Ada que lo lea, pero ustedes lo buscan y lo seguimos con la Biblia, con la mirada, para no perder el hilo del tema, porque vamos a hacer bastantes lecturas, porque quiero hoy mostrarles algunas cosas que nos puedan llegar a ser útiles. Mateo capítulo 26, del versículo 30 al 35. Dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que esas palabras de Pedro, del versículo 35, donde le dice a Jesús: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Es fuerte eso, ¿eh? Aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y lo paradójico o lo complementario de esto es que todos los discípulos, dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. Lo habrán dicho con una frase, con otra frase, pero lo que dijeron todos es: aunque tengamos que morir contigo en la cruz, aunque nos maten junto contigo, nosotros no te vamos a negar. ¿Saben qué? Eso sucedió después de la última cena. Muchos de ustedes comulgarán el sábado que viene por primera vez después de su bautismo. Comulgarán quiere decir que participarán de esta cena del Señor junto con el resto de la familia de Dios, junto con los hermanos. Lo harán algunos de ustedes por primera vez el sábado que viene. En esa última cena sucedieron cosas muy trascendentes. Y yo siempre, para aliviar un poco la tensión del principio de un mensaje tan profundo, digo, ustedes sabían, si saben o no saben, y si piensan o no piensan, que Jesús cantaba. Los cordobeses dicen que sí, probablemente, Marisa, o que no, no sé. Ahí está Gerardo, los cordobeses en serio, ¿no? Porque cordobeses en serio son Santiago, Gerardo, Marisa, la Ada y yo. No. Adrián es porteño y Jorge es porteño. Ah, Karina, no. Karina es cordobesa. Ah, Karina es cordobesa. Cari es auténtica, sí señor. Entonces la vamos a meter en la lista. Entonces los Cari, cordobeses sí. verdaderos somos Posta. la Ada y yo, Marisa, Gerardo, Santiago y Karina. Bueno. Ada dice que no somos cordobeses verdaderos. Ya se me bajó. Ya ve. No somos verdaderos. Ya me negó como Somos Pedro. Dice, naturalizados. aunque tenga que morir con vos, dice, yo voy a ser cordobesa. Me prometió un día. Me prometió, aunque tenga que morir con vos, voy a ser cordobesa siempre. Ya se bajó. ¿Ve? Ahora entendieron bien la escritura que acabamos de leer. ¿Ve cómo se te bajan por el camino?
Y entonces, cuando uno pregunta, ¿Jesús cantaba? Y la respuesta ya la tienen ahí en el versículo, ¿no? En el versículo 30 que acabamos de leer. En el versículo 30, y esto para beneplácito de Freddy, y esa niña hermosa que ya me empezó a escuchar ahí, para beneplácito de Freddy, Jesús cantaba. ¿Qué dice el versículo 30? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea que Jesús cantaba. Tuvo la cena con los discípulos y después de cenar cantaron y después de Está cantar lindo, se fueron. Está lindo porque nos está dando un panorama de lo que vamos a tener que hacer el sábado, porque acá participaron de la cena del Señor y cantaron. Dice que cantaron un himno. Yo sé que ahora cambiaron las épocas y los músicos de ahora son un poco más modernos y cantan coros. En la época de Jesús cantaban himnos. Los himnos que cantaban eran los salmos. Todo el libro de los salmos son himnos, tenían música y se cantaban en esa época. No sé cuál salmo habrá cantado, es cuestión de estudiarlo para determinar qué salmos eran, unos cuantos salmos que se cantaban en esa época. Bueno, ellos cantaron un himno. Pero esto es para distraerlos un poquito, para bajar un poco la atención todavía de la enseñanza. Porque adentro, durante la última cena, en la comunión congregacional, estaban todos juntos. Estaban todos juntos. No había ninguno que estuviera solo. Estaban todos juntos. Pero ellos no sabían que había llegado el momento de las mayores dificultades para ellos y para su maestro. Y había llegado el momento de tomar las más grandes decisiones de su vida. Las más grandes decisiones de su vida. Vemos en la lectura bíblica que todos, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo en que harían todo lo necesario para continuar junto al Señor y no dejarlo solo bajo ninguna circunstancia. Todos estuvieron de acuerdo con Pedro en que aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Versículo 35. Sin embargo, ¿qué nos cuenta la historia bíblica? Vamos a ver en Mateo, capítulo 26, desde el versículo 36. Ahí teníamos abierto Mateo 20, hasta el 35. 26, y sigamos con el 36 y vamos a leerlo lentamente para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que pasó esa noche cuando salieron a Getsemaní. Mateo 26, del 36 al 46. A ver, Ada. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró Jesús por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró Jesús por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved,
se acerca el que me entrega. Ya cuando había pasado su proceso de angustia y oración, vino y les dijo, dormid ya y descansad. La llegada a nuestra vida a Getsemaní es inevitable. Getsemaní significa prensa, o aceitunas prensadas. Ellos estaban allí en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un olivar, era una plantación de olivos donde Jesús acostumbraba a ir. Frente a Jerusalén. Frente a Jerusalén. Y en ese lugar, esas aceitunas se cosechaban para hacer aceite, para prensarlas. Había prensas de piedra en ese lugar. Y nunca más oportuno que en ese momento el lugar de las aceitunas prensadas, porque Jesús estaba siendo prensado para que nosotros recibamos su unción. Y la llegada de nuestra vida a ese Getsemaní, a esa prensa, es inevitable. Es inevitable. Una vez, 2 veces, 3 veces, no sé cuántas veces el Señor va a permitir que lleguemos a esa prensa en nuestra vida. Getsemaní es un símbolo del lugar y del tiempo de las decisiones más importantes de nuestra vida. Lo repito, Getsemaní es un símbolo del lugar y del tiempo. Yo siempre me enfoco en tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Del tiempo y del lugar de las decisiones más importantes de nuestra vida. Es el tiempo de las dificultades más duras, cuando parece que la vida se nos escapa, cuando no sabemos qué hacer, porque una cosa es lo que sentimos hacer y otra muy diferente es lo que debemos hacer. Ahí se nos separan las cosas, ¿ven? Una cosa es lo que sentimos hacer y otra cosa es que lo que sabemos que debemos hacer. Sin embargo, todos ellos llegaron a ese momento, al lugar que se llama Getsemaní. Lo que tenían que hacer los 8, eran 12. Uno se había ido, ya lo había dejado solo, que era Judas. Había ido a buscar su recompensa por entregar al maestro. Ya quedaban 11. Y de los 11, 8 tenían que sentarse allí mientras Jesús iba más adelante y oraba. Nada más sentarse y velar. Lo que tenían que hacer Pedro, Jacobo y Juan era acompañar a Jesús en la angustia de la hora más difícil de su vida. Pedro, Jacobo y Juan tenían que acompañarlo en la angustia. Él sudaba y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. En la hora más difícil, en la angustia mayor de su vida, Pedro, Jacobo y Juan solamente tenían que acompañarlo. Tenían que quedarse allí despiertos y atentos porque la tristeza y angustia de Jesús les indicaba claramente que se avecinaba la hora más difícil, mientras que él se adelantaba unos metros para buscar la confirmación del Padre. Todos y cada uno de ellos tenía algo que hacer. Jesús estuvo orando solamente una hora. Pero los 3 discípulos más importantes se durmieron. En lugar de estar despiertos. Eso significa velar. Velar es de estar despierto. La instrucción de Jesús de velar y orar se refiere a estar atento y en comunicación con Dios. Estar atentos, velar, y en comunicación con Dios es orar. Si debes hacer algo, si cada uno de ustedes y yo incluido y la hada incluido, si debemos hacer algo, mantengámonos atentos y en oración. Atentos
y orando para poder concretarlo. Porque el espíritu, dijo Jesús, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No es fácil tomar decisiones, pero más difícil todavía que tomar decisiones es ponerlas en práctica. A algunas personas les cuesta tomar decisiones, pero a la mayoría les cuesta mucho más hacer todo lo necesario para cumplirlas. A las personas les parece que han venido al Evangelio para escuchar del labio del Señor lo último que le dijo a los discípulos: dormid ya y descansad. Pero para eso no vinimos. Eso no es coincidente con la realidad que hemos vivido y que seguimos viviendo cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado con un propósito. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado con un propósito. Y mientras no encontremos ese propósito para nuestra vida y nos alineemos con ese propósito, no habremos encontrado la razón de nuestra vida. Yo les pregunto, ¿cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es el propósito por el cual vas a vivir los años que te quedan en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de tu vida? Dice Juan 16, 32 y 33. Le vamos a agregar un versículo más al del principio y yo no se los anoté en el WhatsApp. Juan 16, 32 y 33. El que lo encuentre, que lo lea, por favor, le añadimos un versículo más. Juan 16, 32 y 33. Y dejen la Biblia abierta ahí porque vamos a buscar por lo menos 10 cosas de estos textos. Juan 16, 32 y 33. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire qué importante el texto que le agregamos, ¿no? El versículo que le agregamos, el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a aprender algunas cosas de esta escritura, algunas realidades que no debemos olvidar. Primera realidad, en la hora más difícil de tu vida, las personas siempre te van a dejar solo. Y si no te dejan solo físicamente ni espiritualmente, vos te vas a sentir solo. Porque las decisiones son tuyas. El que tiene que afrontar las circunstancias sos vos, no los otros. Y aunque el otro día me tocó dar unas palabras a un hermano, y yo le dije lo que yo oré, una sola cosa oré: Señor, dame empatía. Dame empatía. Señor, haz que yo sienta su dolor. Haz que yo sienta su desesperación, su desconsuelo, su incertidumbre, su inseguridad. Señor, dame eso. Lo único que te pido para hablar con este hermano es que tú me des eso, esa empatía, que me hagas sentir su dolor, que me hagas sufrir lo mismo que él está sufriendo para poder darle una palabra de consuelo. Pero aunque alguien tenga esa empatía para acompañarte, el que está frente a tu decisión, frente a tu dificultad, frente a tu situación, sos vos. Y en la hora más difícil de tu vida te vas a sentir solo. La segunda cosa que yo saco de esos dos versículos es: pero no estarás solo. Pero no estarás solo, porque el Padre estará contigo. No estarás solo. Aunque te sientas solo de seres humanos, tenés que tener la conciencia plena y la certidumbre de fe de que el Padre siempre, siempre va a estar contigo. La tercera cosa es que, sabiéndolo de antemano, Jesús quiere que en Él tengamos paz. La cuarta cosa, pero en el mundo tendremos aflicción. Y la quinta cosa, debemos confiar porque Jesús ha vencido al mundo.
Lo leemos otra vez a los 2 versículos. Por favor, Freddy, donde estés, que no te veo. Ah, allá arriba, ahí. Otra vez los 2 versículos, a ver si se nos aclara un poco más. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuándo te vas a sentir solo? ¿Cuándo? Cuando tengas que tomar alguna decisión muy importante, te vas a sentir solo. Porque la tenés que tomar vos. Cuando tengas un problema grave, te vas a sentir solo. Cuando llegue la hora de la enfermedad, te vas a sentir solo. Cuando tengas que definir tu futuro, te vas a sentir solo. Cuando tengas que decidir tu servicio a Dios, chicos, cuando tengas que decidir tu servicio a Dios, te vas a sentir solo. Cuando tengas que establecer en tu vida por qué cosa estarías dispuesto a morir, por qué cosas estarías dispuesto a dar tu propia vida, te vas a sentir solo. Estarás solo aunque muchos te amen, aunque te quieran acompañar, aunque te hagan llegar su consejo. De todas maneras, vas a estar solo para enfrentar tu Getsemaní. Y cada uno de nosotros, indefectiblemente, deberá afrontar su dificultad o tomar su decisión en soledad. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y los voy a pasear un poco por la Biblia, por toda la Biblia. Me queda un ratito, aunque me tarde un poco más. Los voy a pasear por la Biblia para que entendamos qué le pasó a personas muy amadas por Dios en las Escrituras. Vamos a empezar por las tres personas que la Biblia dice que amaba a Jesús. Eran 3 hermanos. Uno se llamaba Lázaro, ¿se acuerdan el que resucitó? Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María. Marta, María y Lázaro. Amados del Señor. Cuando Él iba a Jerusalén, todas las veces que ustedes vean que Jesús iba a Jerusalén, se hospedaba en la casa de Lázaro, Marta y María. Siempre se hospedaba allí. Y en la última semana de su vida, desde el viernes anterior, pasó la cena del Shabbat con María, Marta y Lázaro. Después al otro día hizo su entrada triunfal a Jerusalén, y empezó a ser inspeccionado como el cordero de la Pascua desde el día 10 hasta el 14, pero cada noche volvía a dormir a la casa de estos amigos entrañables de él, que vivían más o menos a unas 11 cuadras de la ciudad de Jerusalén. Así de amigos eran. Era el lugar de donde él se hospedaba, y cuando resucitó, desde ahí, desde la casa de él, salió y con sus discípulos de la casa de Marta, María y Lázaro, y ascendió a los cielos. Así de amigos eran. Entonces quiero que veamos, aunque nos cueste mucha lectura, chicos, prepárense, vamos a mucha lectura, Juan 11 del 1 al 15. Juan 11 del 1 al 15. Sigamos con la vista, así lo podemos internalizar mejor. Ada, lee. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Oyéndolo Jesús Miren dijo, qué interesante, le interrumpo la Ada. Miren qué interesante cómo le llamaban las hermanas, Marta y María, a su hermano Lázaro. ¿Qué mensaje le manda? A ver, otra vez. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar a donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces, Bien. al 15, perdón. Interesante la historia, ¿no? Maestro, el que amas, tu amigo íntimo, el que amas, está enfermo, está agonizando. Está agonizando. Eso quiere decir en la Biblia. Está agonizando. ¿Saben lo que hizo Jesús? Se quedó 2 días más donde estaba. Más los días que debe haber tardado de donde estaba para llegar hasta Betania, donde vivían ellos. Miren, yo saco de esta lectura brevemente que experimentamos los silencios de Dios cuando enfrentamos un problema, una enfermedad o una oración no contestada. Entonces, lo que hacemos es empezar a preguntarnos si algo en nosotros está mal. O estaremos haciendo algo que le desagrada a Dios. O que está afuera de su voluntad. Siempre. Y está bien que nos examinemos para ver si estamos haciendo algo mal. Pero Lázaro no estaba haciendo nada mal. No siempre tenemos todas las respuestas en nuestra vida. Algunas veces hay problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas laborales, problemas económicos financieros. Hay pastores que tienen problemas con las iglesias. Hay pastores que son defraudados por la gente de las iglesias o por otros pastores. Los problemas vienen. Y si nos examinamos y decimos, ¿por qué estoy en este problema? No necesariamente porque estás haciendo algo mal. El mensaje de las hermanas de Lázaro decía, Señor, he aquí el que amas está enfermo. No tenemos dudas acerca del amor del Señor. El que amas está enfermo. Y ninguno de ustedes, ni yo, tenemos dudas acerca del amor del Señor por nosotros. Pero ¿cuándo empiezan las dudas? Cuando viene el problema. Cuando viene el problema comienzan las dudas. Y cuando viene la angustia, comienzan las dudas. ¿Haré bien en haber tomado este camino? ¿Haré bien habré hecho bien? Entonces se instala la pregunta, ¿realmente me ama? ¿Realmente me ama si permite esto en mi vida? Esto es lo que le pasó a Marta y a María cuando murió su hermano, porque cuando llegó Jesús, Marta corrió a recibirle antes que entre en la aldea de Betania y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieras estado aquí. A veces hacemos eso. Señor, si tú hubieras querido, no me hubiera pasado esto. De alguna manera le estamos echando la culpa a Él de lo que nos está pasando. Y probablemente Dios esté pensando, esto es para la gloria, para mi gloria. Porque conforme a tu emuná, conforme a tu fe, yo voy a obrar y te voy a respaldar. Y esto va a traer gloria a Dios y va a traer una intimidad mucho más profunda y mayor conmigo. De tal manera pasó con Marta, María y Lázaro. Recuerden, chicos, recuerden que el amor de Dios hacia nosotros es real.
Y siempre se expresa en acciones concretas. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No solamente su amor es real bíblicamente o en nuestra fe. Dios nos pone muchas veces a prueba para que experimentemos que su amor es real en acciones, en la realidad. Aunque en la hora más difícil nos encontremos solos, Jesús dijo, me voy a quedar 2 días más, porque esto le va a dar gloria a Dios. Y ese Lázaro que estaba enfermo, agonizando, un día resucitó con un cuerpo perfectamente y completamente sano. Y quedó escrito en nuestras Biblias. Y Dios se glorificó en ese milagro, en esa vida. Hay una historia del Antiguo Testamento en 2 Reyes 4:18. 2 Reyes 4:18. Se los voy a tener que contar porque no vamos a leer toda la historia, son varios capítulos, pero después cuando les pase el PDF, traten de ampliar un poco las historias, y ya vamos conociendo las historias bíblicas, porque todas tienen enseñanza. Había un profeta muy importante en Israel, en la antigüedad, que se llamaba Eliseo. Eliseo. Vamos a sacar varias lecciones de Eliseo más adelante, pero este profeta Eliseo, una mujer extranjera de Sunam, una mujer sunamita, como andaba Eliseo siempre por ahí, le dijo al marido, vamos a hacerle una piecita al profeta para que cuando venga acá al pueblo tenga donde dormir, donde vamos a poner una mesa, una vela para que él estudie la palabra, para que estudie la Torá, para que él esté ahí. Bueno, y así hicieron en la casa de la sunamita. Y le hicieron la piecita al profeta. Y el profeta vio que la sunamita era estéril, no tenía hijos, y oró al Padre y Dios le dio un hijo a esta mujer estéril, a la sunamita. Y le dio un hijo y todo era felicidad, todo era gozo. Una mujer estéril había concebido y había dado a luz un hijo por milagro de Dios, por acción del hombre de Dios, del profeta de Dios. Y en 2 Reyes 4, del 18 al 21, lee Ada y miren qué pasó. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y le dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado, llévaselo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentada en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Está fuerte eso, ¿eh? Está fuerte eso. El hijo que Dios le había dado milagrosamente, un día estaba en el campo con su papá y dijo, me duele la cabeza, papá. Tanto le dolía que se lo hizo llevar a la mamá y estuvo en brazos de la mamá hasta que murió. ¿Saben lo que hizo la mamá? Lo llevó a la piecita del profeta y lo acostó en la cama del profeta. Salió y cerró la puerta. Y fue a buscar al profeta. Y fue a encontrarse con el profeta. Y el profeta la vio venir y mandó a su sirviente, que se llamaba Giesi. Mandó a su sirviente y le dijo, preguntale a la sunamita cómo está tu hijo. Y salió el sirviente y le dijo, ¿cómo está tu hijo? ¿Saben lo que respondió ella? Bien, bien. Pero el niño estaba muerto. Y ella contestó, bien. A ver, están en 2 Reyes 4, ustedes, saltemos al 25, versículo 25, ¿verdad? Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita. El 26 también. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo, bien.
Sin embargo, ella no enterró su promesa de Dios. En cambio, confió y la puso delante de Dios. No olvidó la promesa de Dios. La puso delante de Dios, en el cuarto donde moraba el profeta. El profeta es el portavoz de Dios, por lo tanto, la tsunamita puso la promesa que había muerto en el lugar donde yacía la palabra de Dios. Por más que en algún momento consideres que lo que Dios te ha prometido está muerto, ponelo en lugar donde yace la palabra de Dios. Segunda Reyes 4:32, a ver, del 32 al 37. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Presten atención, ¿qué hizo el profeta? Oró a Jehová. Se quedó solo con la ayuda de Dios. Solo con la ayuda de Dios. Entró donde estaba el niño muerto, cerró la puerta y oró a Dios. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a la tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, el profeta le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Aunque parezca muerta, chicos, aunque parezca muerta, no entierres la promesa de Dios para tu vida. Aunque muchas veces te parezca muerta, no entierres la promesa de Dios para tu vida. Ejerce fe y confía en su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Eso está en Números 23:19. Hay una historia que es una historia de un libro completo del Antiguo Testamento, que es el libro de Job. El libro de Job cuenta la historia de un hombre que el diablo habló con Dios y le dijo: probalo y va a ver que te va a negar este tipo. Y Dios le permitió tocar todo excepto su vida, y después que le tocó todo, volvió el diablo y dijo: pero no tocaste su salud, y el Dios le dijo: está bien, tocá su salud, pero no su vida, y sufrió mucho Job. Lean ese libro, es largo el libro de Job en el Antiguo Testamento, pero enseña muchas cosas. Job se quedó solo en su momento más difícil. Pero sin embargo, su mujer estaba con él. Y también estaban sus 3 amigos con él. Escuchen lo que le pasó a Job. En su momento más difícil, cuando sus amigos vinieron a verlo, lo vieron destrozado. Casi que no lo reconocieron. No lo reconocieron, tirado en el polvo del camino, enfermo, con lepra negra. No lo reconocieron. Pero se quedó solo en su momento más difícil, aunque su mujer estaba con él, sus 3 amigos estaban con él, interiormente estaba solo. ¿Saben lo que le dijo la mujer? Esto es para otra conversación, Job 2.9. La mujer le dijo, Job 2.9, ¿tienen el libro de Job ahí? ¿El libro de Job? Job, trabajo, en inglés, trabajo, Job. A ver, Job 2.9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Está fuerte, ¿no? Miren el problema por el que estaba atravesando Job. Enfermo con una sarna negra, rascándose con un tiento de cuero, todo destruido, destrozado, con los hijos muertos, perdiendo todo el ganado, los camellos, las vacas, las ovejas, la casa, todo. Y estaba acompañado por una joyita, ¿eh? Estaba acompañado por una joyita ahí, que le dijo, entonces le dijo tu mujer, ¿aún retienes tu integridad? Hernán besa a Victoria, tenés suerte, Hernán, vos tenés suerte. Bien. Entonces, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, Job solamente en Dios pudo hallar sus respuestas. Solamente en Dios pudo hallar sus respuestas. Vamos al capítulo 42, versículos del 1 al 6. A ver. ¿Lo tienen ahí? Capítulo 42, versículos 1 al 6. A ver, Ada. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es muy fuerte, ¿no? Esto es muy fuerte. ¿Saben qué? Este es nuestro tiempo para conocer a Dios. Este es nuestro tiempo para conocer a Dios. Lo podemos conocer a través de la religión y no conocer a Dios. Podemos conocerlo a través de la letra y no conocer a Dios. Yo estoy hablando de conocerlo personalmente, su persona, quién es Él, y establecer una relación de intimidad con Él. Conocerlo en forma personal. Ustedes me pueden conocer a mí a través de lo que pueda decir Horacito. Te voy a hablar de mi viejo y te habla de mí, pero no me conociste personalmente. Una cosa es conocer a otro por referencia, por oídas, y otra cosa es verlo. Los ojos de nuestro espíritu, este es el tiempo de ver a Dios, de ver que no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no defrauda a sus hijos, Dios no te redimió para castigarte, como preguntaba Mario la otra vez. Dios castiga, no, Dios no nos hizo hijos suyos para castigarnos. Dios nos hizo hijos suyos para bendecirnos, aunque para bendecirnos tenga que disciplinarnos, no castigar. Castigo y disciplina son cosas diferentes. Castigo es una medida punitiva, es una pena por algo que hiciste mal. La disciplina es correctiva para que te vaya bien. Entonces, Dios nos ama. Dios tiene un propósito para nosotros, pero Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros, revelarse para que lo veamos, para que lo conozcamos. Vamos a leer otra vez un versículo ahí de lo que leyó Ada. Miren, versículo 5. Versículo 5. De oídas te había oído. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. De oídas. El versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Quién te enseña? La palabra de Dios. ¿Quién te enseña? Él personalmente, a tu espíritu, de espíritu a espíritu, como Moisés hablaba con Dios, que dice la palabra que hablaba cara a cara. Ese cara a cara significa de espíritu a espíritu. Dios puede hablar contigo a través de su palabra, de espíritu a espíritu, y darte la seguridad de que Él está contigo, que es tu Dios, pero no solamente es tu Dios, es tu Padre celestial. Es tu Padre. Ningún padre quiere perjudicar a sus hijos. Todo padre queremos el bien para nuestros hijos. Acá pueden ver las 3 generaciones. Me pueden ver a mí ahora, lo pueden ver a Horacito ahí en una pantallita y lo pueden ver al inmersor en brazos del Horacito. ¿Qué padre quiere el mal de sus hijos? Entonces muchas veces, ¿cómo podemos creer
que Dios no nos va a ayudar, que Dios no nos va a asistir, que Dios no nos va a acompañar, que Dios no va a hacer el bien en nuestra vida. Si podemos ver a Horacito amando a su hijo, me pueden ver a mí amando a mi hijo. ¿Entienden? Es muy importante esto. Si en medio de tu hora más difícil y de tu soledad, no solamente conoces a Dios de oídas, si no solamente conoces a Dios de oídas, porque yo hace 6 meses que te vengo hablando de Dios, no de oídas, sino que tus ojos espirituales comienzan a verlo. Entonces, indefectiblemente, comenzarás a escuchar la voz de Dios expresada en su palabra. Ahí lo vas a escuchar. Miren, en el Nuevo Testamento nos relata lo que pasó con Juan el Bautista. Es largo de leer, pero después ustedes lo leen cuando les mande el PDF. Pero les voy a decir qué pasó con Juan el Bautista. Juan el Inmersor. Juan, en hebreo sería Yohanan ben Zecaria, el hijo de Zacarías. Los judíos le llaman Ben, hijo de Ben Zacarías. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Dios fue quien envió a Juan el Bautista a bautizar y a dar testimonio. ¿Quién envió al sacerdote Juan el Bautista, descendiente de Aarón? ¿Quién lo mandó? Dios lo mandó a bautizar y a dar testimonio. A preparar el camino. A preparar el camino del Señor. Él bautizó a Jesús y vio el cielo abrirse y el Espíritu descender y escuchó la voz de Dios. Y escuchó la voz de Dios confirmando a quien estaba bautizando, que era el Hijo de Dios. Pero ¿saben qué pasó? Llegó su hora más difícil. Fue encarcelado. Fue encarcelado porque Herodes, el rey, tenía un problema de debilidad carnal. De polleras. De polleras, si escuchaban pollera en esa época las mujeres. De túnica. De túnica. Tenía un problema de túnicas. Y se había enamorado de la esposa del hermano de Herodes, del rey. Y andaba con la esposa del hermano. Y la esposa del hermano era una Jezabel. Como Jezabel le quiso cortar la cabeza a Elías y no pudo, Herodías, esta mujer promiscua, se había propuesto cortarle la cabeza a Juan el Bautista y lo hizo encarcelar. Juan el Bautista, Juan el Inmersor, el hombre que bautizó a Jesús, el hombre que cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el hombre que 2 de sus discípulos que estaban con él siguieron a Jesús automáticamente porque recibieron la semijá de Jesús, siguieron a un nuevo maestro, pero llegó su momento más difícil y fue encarcelado. Y cuando estaba en la cárcel, a pesar de todas las evidencias, en su hora más difícil, Juan dudó. Juan dudó. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? A ver si encuentro dónde está eso. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Listo, no lo encuentre, pero no quiero perder el hilo espiritual de lo que estamos hablando. ¿Saben qué? Le mandó a sus discípulos que lo iban a ver en la cárcel. Seguía teniendo discípulos. Le había hecho semijá a mucha gente. Los había bautizado él mismo y les había hecho semijá. Entonces mandó a algunos de sus discípulos a ver a Jesús y a preguntarle específicamente, ¿eres tú el que había de venir? ¿Qué dudó? ¿No era el que confirmó Dios con su propia voz? ¿No era Dios el que lo había mandado a preparar el camino del Señor? ¿No era que había identificado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero en su hora más difícil, en la cárcel, dudó. Y le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Lucas 7:20 nos dice Gerardo Reyes. Gracias, Gerardo. Lucas 7:20, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Saben cómo terminó su vida? ¿Saben ustedes cómo terminó su vida? La promiscua Jezabel Herodías
estando Herodes el rey borracho, lo hizo prometer que hasta la mitad del reino le daría, por un baile de la hija de Herodías. Y ella fue muy astuta, no le pidió la mitad de su reino, le pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato de plata. Y así es como le cortaron la cabeza al hombre de Dios, a Juan el Bautista. Pero ¿saben qué? Juan murió, pero antes cumplió el propósito de Dios para su vida. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros debemos encontrar lo que encontró Juan. Cada uno de nosotros debemos encontrar lo que encontró Juan para que nuestra vida tenga significación. Juan murió, pero antes cumplió el propósito de Dios para su vida. Había encontrado su motivo para morir. Y ese motivo que él encontró para dar la vida, para morir, fue el mismo que constituyó su razón para vivir. Preparar el camino del Señor. Yo soy el amigo del esposo. Yo vine a preparar el camino del Señor. Yo vine a preparar un pueblo para que lo reciba. Yo sé para qué vivo. Y sé por qué cosa estoy dispuesto a dar mi vida. Porque el mismo motivo que tengo para dar mi vida es el motivo que me impulsó a vivir. Y es una cosa que nosotros tenemos que definir muchas veces. ¿Cuál es mi motivo para vivir? Porque yo quiero, y este es mi motivo para vivir. Enfrentarlo con, es decir, ¿yo moriría por esto? Pero yo vivo para el Señor, yo creo en Él. ¿Morirías por el Señor? Es muy importante lo que estamos aprendiendo hoy, porque en la hora más difícil, en la hora de las decisiones más profundas, yo no digo que vayas a morir. Yo no digo que yo vaya a morir a ser decapitado por creer en el Señor y por dar testimonio y por predicar la palabra. No digo que lo vaya a hacer, pero digo que puede ser también, porque hubo muchos mártires en la historia de la iglesia. Pero bueno, yo no digo que vaya a tener el altísimo honor de llegar a ser un mártir y que me decapiten por predicar la palabra de Dios. Sería un honor para mí. Ojalá sucediera. Pero yo sí tengo definido por qué cosas estoy dispuesto a dar mi vida. Porque las cosas por las que estoy dispuesto a dar mi vida son las que constituyen el valor necesario para mí para poder vivir. Y eso es lo que ha hecho la iglesia, tanto católica como evangélica. Ha usado a Dios como el genio de la lámpara de Aladino. Él está para prosperarte, Él está para hacerte rico, Él está para hacerte servir acá, para conceder tus deseos, lo que quieras. A ver, si mi amo, hoy ¿qué quieres que te haga? El genio de la lámpara de Aladino no es Dios. Mi Dios es mi dueño, mi Señor, aquel que compró mi vida con la sangre de su Hijo, aquel que me redimió, que le dio sentido a mi vida, que me dio la felicidad que yo tengo, que me dio a mi esposa, que me dio a mis hijos, que me dio el pan de cada día, que me dio a ustedes para que los ame y los pueda servir. Todo eso es gracia de Dios. Todo eso es gracia de Dios. Entonces, Dios es el motivo que yo tengo para vivir y por dar testimonio de Él también estaría dispuesto a dar mi vida. Miren, busquen Esther 4, 13 y 14. El que lo encuentre, que lo lea, por favor. Esther, libro de Esther, la reina Esther, 4, 13 y 14. El que lo encuentre, por favor, active el micrófono el micrófono y lo lea. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther era reina. De un pueblo pagano, que estaban ahí en medio, en cautiverio estaban los judíos. Mardoqueo era el tío.
y había que defender a los judíos porque los iban a liquidar a todos. Eso fue lo que pasó. Un general iba a liquidar a todos los judíos. ¿Saben lo? Un decreto del rey. Por un decreto del rey de adoración a la idolatría, bueno, etcétera. Por eso le digo que después lean el contexto. Lo concreto es que el tío, la reina Esther no se animaba a presentarse delante del rey y pedirle clemencia para el pueblo, por decirlo de alguna manera. Y el tío le dijo a Esther, Esther, hacelo, porque si vos no lo haces, Dios va a mandar a alguien que lo haga. Si vos no lo haces, Dios va a cumplir su propósito. Chicos, no importa lo que Dios se haya propuesto, Dios lo va a hacer. Y como dijo y como le dije en otra clase anterior, conmigo o sinmigo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ahora, ¿quiero que lo haga conmigo? Yo sí. Yo sí quiero que lo haga conmigo. Yo quiero ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. Yo quiero que mi familia sea salva, completa, toda entera. Y que Dios me use para hacerlo. Porque si Dios se lo ha propuesto, lo va a hacer, tal vez mandando a otro. Pero yo no quiero que mande a otro. Yo quiero que lo haga conmigo. Lo que Él se ha propuesto, yo quiero ser un instrumento suyo. Quiero ser un instrumento en sus manos para lo que Él se ha propuesto. Yo le pertenezco a Él y quiero honrarlo y quiero servirlo. Entonces el tío de Esther, Mardoqueo, le dijo la última frase, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Esto ha motivado mucho de mi ministerio, mucho de lo que yo he hecho en las iglesias y con los pastores y lo que he enseñado, porque la verdad es que yo muchas veces me he dicho esto a mí mismo. ¿Quién sabe si para esto Dios me ha conservado la vida hasta hoy? ¿Quién sabe si para conocerlos a ustedes? ¿Quién sabe si para servirlos a ustedes? ¿Quién sabe si para enseñarles la palabra a ustedes? Dios me ha conservado la vida hasta hoy. Yo no lo sé, pero yo creo que sí. No lo sé, pero sí lo creo. Creo en las palabras que le dijo Mardoqueo a Esther. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado? Hoy yo te digo las mismas palabras que Mardoqueo le dijo a Esther. ¿Quién sabe si para esta hora has nacido? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado hasta este lugar? ¿Quién sabe si Dios te preparó en todas tus circunstancias desde que naciste? Las cosas buenas que has pasado en la vida y las cosas malas que has pasado en la vida. ¿Quién sabe si lo que estudiaste, lo que aprendiste, todo lo que viviste, no haya estado preparado por Dios para llegar a esta hora? ¿Quién sabe si para esta hora hemos nacido? Entonces, para terminar, quiero decirles que ante un silencio de Dios hay algunas cosas que debemos analizar. En primer lugar, debemos continuar en el proceso de nuestra santificación. Chicos, nunca detengan ese proceso de santificación. Si hay un pecado no confesado, debemos confesarlo y apartarnos de él. Dice, pero esto me va a costar muy caro. Esto me va a costar muy caro. Pero quién sabe qué va a hacer Dios después que yo me ajuste a su santa y perfecta voluntad. Porque dice Proverbios 28:13. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo quiero tu misericordia, Señor. Dice el rey David en el Salmo 32, del 3 al 5. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Salmo 26, del 1 al 3, júzgame, oh Jehová,
porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. La segunda cosa que debemos hacer es debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos falla eso. No estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. La tratamos de interpretar con nuestras propias interpretaciones y con nuestros propios intereses. Sin embargo, Dios quiere que estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. A veces oramos rápido y no nos tomamos un tiempo en silencio para escucharlo, ni buscamos oír su voz en las Sagradas Escrituras. Es muy importante esto. Cuando oremos al Señor, tómate 5 minutos después que hayas orado para estar en silencio y escuchar la voz de Dios. Poner tu espíritu sensible para que Dios te hable. Deuteronomio 27:9 dice que Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordené hoy. Qué interesante que le diga: guarda silencio y escucha la voz de Dios. Guarda silencio. No es: Señor, bendíceme en este día, Señor, que el turco esté más benévolo hoy, Señor, que tal lo otro, que me venga trabajo de allá y que esto y que esto me salga bien. Amén, amén, y ya salí corriendo. Tómate unos minutos después que hayas terminado de orar para que Dios hable a tu corazón, para escuchar su voz, para tener ese momento de intimidad con Él, por si te está indicando algo. La tercera cosa es que debemos insistir orando sin cesar. Sus silencios nos han preocupado y a veces han llegado a confundirnos, pero también nos han ayudado a buscarle con más intensidad. Su silencio nos tiene que ayudar a permanecer delante de Dios, esperando una respuesta, porque en esa profunda sensación interna de soledad, Dios es nuestra única esperanza. Es muy importante eso cuando lleguemos a entender que Dios es nuestra última esperanza, nuestra única esperanza. Es como el pueblo 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Quién le podía dar de comer? ¿Quién le podía dar de beber? ¿Quién podía librarlo de los escorpiones y de las serpientes ardientes? ¿Quién podía cuidarlo, protegerlos de enfermedades? Ahí en 40 años en el desierto aprendieron a depender de Dios. Y Dios nos quiere enseñar a nosotros a depender de Él. Dice Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Eso lo dice Jesús. Muchas veces vemos la tardanza de Dios y pensamos que esto es tan fácil, decía Pablo al principio. Es tan fácil que todo el mundo lo tendría que creer, porque es tan fácil de creer. Es tan hasta razonable, le parecía a Pablo. Sin embargo, Pablo, como algunos de nosotros también, clamamos día y noche para que Dios nos haga justicia. Y a veces la justicia se nos tarda en llegar. Y Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Debemos aprender a confiar y esperar en Él. Confiar y esperar en Él. Dice el Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Eso tiene música, Freddy, ahí, una música muy hermosa. Algún día la vamos a practicar. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. ¿Saben cuántas veces lloré eso, Pablo? Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Salmo 31, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores.
El Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. Jesús permitió la muerte de Lázaro, pero tenía un propósito en su silencio. Debemos, aparte, también distinguir entre su voz y otras voces. Entre su voz y otras voces. Reconocer la verdadera voz de Dios para mi vida. La verdadera voz de Dios para mi vida. Esto en Juan 10, yo se los voy a pasar ahora en el grupo a todo el PDF. Debemos aprender a tener una relación de amor y de amistad con Jesús. La relación de amistad que tenían llevó a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, a creer que la venida de Jesús les traería la solución. Estaban convencidas. Señor, el que amas está enfermo, está agonizando. ¿Cuál era su convicción? Que Él vendría y les daría la solución. Cuando Él vino le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se dan cuenta la convicción, el aprendizaje de esas mujeres de tener una relación de amor y de amistad con Jesús, una confianza plena en Él? Aprendamos a esperar en Dios una respuesta para nuestra vida, esperar de Él. ¿Cuál es el problema que estás afrontando? Se lo digo a cada uno de ustedes, a cada uno, sin excepción, y me lo digo a mí mismo. ¿Cuál es el problema que estás afrontando? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es la decisión difícil que debes tomar? ¿Cuál es la decisión que ya has tomado y debes realizar? Debo darte una noticia. Ningún cristiano ha sido llamado a ser oveja, a ser un miembro pasivo del cuerpo de Cristo. Todos hemos sido llamados con un propósito perfectamente establecido por Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Querés que tu vida tenga sentido? Busca el propósito de Dios para tu vida. ¿Querés que tus luchas, tu dolor, tu sufrimiento, tus penas y aún tu propia muerte tengan sentido? Busca el propósito de Dios para tu vida. Dios los bendiga, Dios los guarde. Que esta palabra les resulte de edificación útil para sus vidas. Adelante, Horacito. Bueno, gracias por la enseñanza y prédica, ¿no? Fue un poco, no fue pasiva, sino que fue profunda, no fue... Yo creo que tiene mucha energía porque todos pasamos por pruebas y lo habíamos charlado, ¿no? En su momento cuando hablamos de las pruebas y no llegamos a hablar de la soledad que se siente en ese periodo, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que estamos acá hemos llegado a ese momento y estoy convencido que es el momento de conocer al verdadero Dios. ¿Vos querés saber cuál es el poder de Dios? Bueno, soltá el volante cuando estés delante de la prueba. Pedile que Él te revele cuál es el camino, porque para esta hora Él te llamó. Para este momento. Y una vez que lo experimentás, lo hablaba con Maru el otro día, que me sorprendía Maru predicándome a mí, me decía, Maru es muy racional, para los que todavía no la conocen, es muy, 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 muy racional y metódica y qué sé yo. Y me decía, no sé de dónde surge todo lo que digo. Y yo dije, ahí está el Espíritu Santo, lo estás experimentando, es el que te está orientando. Y ver ese avance desde que uno se proyecta a confiar en Dios y a soltar el volante es maravilloso. Entonces, no sé, como dijo Horacio Grande, el verdadero de Córdoba, ¿no? Yo soy el verdadero de Buenos Aires, pero el verdadero de Córdoba, no sé por qué conflicto estás pasando hoy. Yo sé que todos tenemos algo para enfrentar. En particular, les voy a pedir que oren mucho todo el grupo, como oramos por Maru, que oremos por Pablo para que pueda superar una prueba y una situación compleja que está teniendo que vivir y que Dios realmente se haga manifiesto y que lo conozca y que lo vea tan claro como la luz del día. Les pido a todos que oren por Pablo fuerte esta semana porque Dios va a hacer cosas grandes
en su vida y va a ser el momento de tomarse de su mano y no soltarse nunca más. Como siempre, antes de llegar a que Bauti se ahoga, antes de llegar a que Freddy cante, están abiertos los micrófonos para sus comentarios, para lo que quieran decir. Bienvenido sea, los escuchamos. No se agolpen. Bueno, yo cortito. Más que nada es siento a veces o por lo menos los últimos encuentros como que me lo siento como para mí, no sé cómo decirlo, como que me están planificados para mí. La última vez me habían notado como muy angustiada y más que nada el mensaje de este es gracias porque sentí las oraciones, porque los sentí cerca y porque estoy mejor. No puedo decir que sea por decirlo de alguna manera, una batalla ganada, pero sí que la situación que me está tocando atravesar, me sentí absolutamente acompañada, en principio por Dios, en segundo por todos ustedes, y con la certeza de que la fe que logré sembrar durante todo este tiempo va a dar un final feliz sin ningún lugar a dudas. Así que nada, más bien era ese pequeño mensaje porque el miércoles pasado estuve un poquito sensible. Gracias, Maru, por el mensaje, como siempre le digo en las últimas charlas, de la distancia hacia lo rotundo, ¿no? Porque yo la escucho y le digo, che, qué rotundo, hace 25 años que conoce a Dios y que practica, no hace, ¿cuántos? 50 clases, ¿cuánto vamos? El que siempre sabe es Pablo Mena. 28. Era 28. 28. Hace 28 encuentros, así que me gusta mucho, Maru, escuchar lo rotundo. Y nosotros, esta semana, bueno, Maru trabaja conmigo, nosotros esta semana fuimos a la oficina, ayer tenía que hacer una presentación de ventas, y antes de hacer la presentación de ventas me empezó a hablar de cómo era hablar en lengua, así que sé yo, y empezó a tirar un montón de preguntas, y al final se fue sin hacer la presentación. Pero... Porque no la tenía del todo terminada, esa era la verdad. Pero estuvimos, en la medida que uno va conociendo a Dios y que se empieza a hablar un común idioma, independientemente que uno es eficiente en lo que hace y busca la excelencia en lo que hace, la charla es mucho más amena por ese lado, es hermoso eso, ¿viste? Y vas charlando y vas profundizando y siempre tenés tema de conversación. Así que bueno, es algo que estamos experimentando nuevo en la empresa. Esperemos invadir toda la empresa con eso. Micrófonos abiertos, alguien más, bienvenido, sus comentarios. Bueno, ahí les hago una entrega de una hermosa cita que un poco habla de lo que dijo Horacio. El otro día estaba reflexionando mucho sobre el verso 23 de Lucas 9 y tiene concordancia con lo que hablamos hoy, cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice cada día, en Lucas dice cada día, es interesante eso. Y es muy bello porque el verso 24 es uno de los versos que se me han revelado para mi vida, ¿no? Cuando habla, porque todo el que quiera salvar su propia vida, la perderá. O sea, si la queremos salvar nosotros por voluntad propia, por voluntad de nosotros simplemente, la vamos a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará, ¿no? Un poco haciendo alusión a lo que habló Horacio con respecto a Juan el Bautista, ¿no? Y dice después, en el 25 cierra y dice: pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo?
es bellísimo, porque de alguna manera, ¿qué provecho podemos sacar de todo eso, no? Solamente destruirnos a nosotros mismos. Si no lo tenemos a Dios y no podemos llevar adelante esa tarea de cada día negarnos a nosotros mismos, saber que somos hijos de Él y poder caminar al lado de Jesús. Ese hermoso, esos versos son muy bellos, lo quería compartir. Nada más. Hay algo que quería comentar, si me lo permiten, ya que hoy no hablé. En el cartelito que yo mandé, que es la primera vez que se lo pongo en el grupo de WhatsApp de la Comunidad de Fe del Aire, hay un cartelito que yo puse con un saludo el viernes pasado, deseándole feliz cena en el comienzo del Día del Señor. Pero ese fondo, el cartelito tiene eso es entendible, feliz cena por comenzar el Día del Señor, es por comenzar el día de reposo, que ustedes ya saben que empieza el viernes cuando cae el sol, empieza el Día del Señor, que es el día de reposo. Entonces esa cena para mí es muy especial, por eso siempre saludo para esa cena. Pero usé un fondo que dice la cuenta del Homer, dice camino al Pentecostés o rumbo al Pentecostés, la cuenta del Homer. Bueno, no puedo dejar de explicarles lo que es la cuenta del Homer. La cuenta del Homer es una vasija donde se metía, que se usaba para medir, digamos, ¿no? Como la jarra que usan las mujeres para medir el azúcar para las tortas, ¿viste? Entonces, de ahí salió la cuenta del Homer. Pero en realidad lo que significa esa cuenta del Homer es desde el día de primicias, que fue el domingo siguiente a Pascua, el día de primicias, se cuentan 50 días hasta el día de Pentecostés. Se cuentan desde primicias hasta Pentecostés, de ahí sale el nombre de la traducción del griego, no del hebreo. La traducción del hebreo sería la fiesta de las semanas, son 7 semanas más un día. Y la traducción del griego es el día de Pentecostés. 50 días. 50 días. Entonces, como algunos de ustedes vienen de la iglesia pentecostal, por suerte la menor cantidad de ustedes vienen de la iglesia pentecostal, la mayoría vienen del mundo y se han convertido, y eso son lo más sano de todo. Entonces, los que vienen de la iglesia pentecostal sepan de dónde sale la palabra pentecostal. La palabra pentecostal viene del día de Pentecostés, y al día de Pentecostés se calcula la Pascua, el domingo siguiente es día de primicias, donde el sacerdote mecía la gavilla de cebada. 50 días más es el domingo de Pentecostés, 50 días. Y ahí se mecía la gavilla de trigo. Ahí estaba la cosecha de trigo, se mecía la gavilla de trigo. El día de Pentecostés. Ya después vamos a explicar qué significa, qué pasó el día de Pentecostés y todo lo demás. Pero esa es la cuenta del Homer. La cuenta del Homer es la cuenta de los 50 días entre primicias y Pentecostés. ¿Por qué es importante esos 50 días? Porque nos lleva a tener 50 días para preparar nuestro corazón para recibir ese derramamiento del Espíritu Santo del día de Pentecostés. Vamos preparando nuestro corazón cada día, vamos orando cada día, a ver cuántos días faltan, o qué día vamos, no sé, iremos ahora 11. En el día 11. Entonces hoy es el día 11, Señor, de la cuenta del Homer, rumbo a Pentecostés. Señor, purifica mi corazón, santifícame, prepárame para ese día especial. Y así tenemos 50 días de santificación. Por eso es importante esa cuenta de esos 50 días para llegar al día de Pentecostés, donde dice la Escritura en Ezequiel y en Jeremías que el Señor dará un espíritu nuevo en nosotros. Y en Jeremías dice, pondrá sus escrituras, sus palabras, sus instrucciones en nuestra mente, dará su instrucción en nuestra mente, le escribirá en nuestro corazón para que seamos su pueblo. Entonces, todo este camino es un camino de santificación, de mayor comunión con Él, de mayor oración hacia Él, de mayor compromiso, de mayor entrega para llegar a ese día de Pentecostés, que es un día especial que lo vamos a referir y enseñar un poquito más adelante. Tengo todavía 40 días para enseñarlo. Pero sepan que Jesús resucitó
ascendió a los 40 días de haber resucitado y les dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta el día de Pentecostés, o sea, hasta el día que se derrame el Espíritu Santo sobre ustedes. O sea que se quedaron 10 días más. ¿Ves? Ya tenemos la cuenta de cuánto estuvieron ahí, desde la resurrección, 40 días, ahí se produjo la ascensión, 10 días más estuvieron juntos los 120 discípulos, y en ese día 50 fue donde descendió esa llenura del Espíritu Santo en ellos. Esa aclaración la hago por el cartelito que lo puse a propósito para que alguno me pregunte, pero como ustedes son tan respetuosos, aunque algo de tímidos tal vez, no me preguntaron nada. Pero ahora ya saben por qué puse y lo voy a seguir poniendo hasta el día de Pentecostés porque vamos rumbo a Pentecostés. Bien, Horacito, te dejo seguir porque quise hacer esa interrupción y les pido mil disculpas, por supuesto. Ya te ponías a predicar de vuelta, estimábamos 45 minutos más. Bueno, me quedo de la enseñanza de hoy con varias cosas, pero sobre todo con el desafío, con la pregunta. ¿Tenés en claro cuál es tu propósito? ¿Tenés en claro, ahí lo dijo el viejo, el gran Horacio, el Horacio Grande, mi papá, dijo... ¿Tenés en claro para qué por qué vale la pena vivir o por qué vale la pena morir? Es mucho más fácil definir por qué vale la pena morir porque es como poético, ¿no? Entonces, después hay que ver si estás cara a cara contra eso, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesto a morir por vos, mi amor, le digo yo a mi mujer cuando le miro a los ojos. Lo veo a Hernán que está bronceado, no sé por qué, pero lo veo a Hernán que pone la misma cara. Ahora, es mucho más desafiante entender por qué está dispuesto a vivir cada día uno. Si estás dispuesto a vivir para Cristo, bueno, bienvenido, hacé cada día algo que lo represente. Y cuando estés en esta transición y cuando estés pasando momentos difíciles, está dispuesto a ese día buscarlo a Él para que Él te dé la respuesta. Entonces, es importante saber para qué estoy y emplear ese propósito todos los días. Tuvo muchas enseñanzas el tema compartido hoy, así que bueno, repásenlo y le voy a dar paso a mi amigo personal Freddy Delfort y le voy a pedir que cierre en oración Vicky y voy a aprovechar para saludar a Mora que se unió hoy a nosotros, así que bienvenida, welcome Mora. Bueno, un mensaje para Mora. Mora, vos no me viste, pero yo estuve en Vialema C afuera cuando tuviste el accidente. Así que te conozco desde ahí, aunque no te había visto nunca. Te quiero decir algo, Mora, te quiero decir que la enseñanza de hoy, que vos no la pudiste presenciar toda, la hemos grabado y dentro de un rato la voy a subir a YouTube y voy a poner el link en el grupo de WhatsApp. Así que si mañana o cuando vos quieras la querés ver, la enseñanza de hoy está toda grabada y vamos a subir el link para que la puedas ver. Bienvenida al grupo. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, reino de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios,
de gloria por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Hoy coronamos tu trono, hoy coronamos tu trono, hoy coronamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy coronamos tu trono, hoy coronamos tu trono, hoy coronamos tu trono. Recibe alabanzas. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Padre amado, gracias. Gracias por permitirnos hablar contigo a través de tu Hijo Yeshua. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, por cada una de esas situaciones difíciles que pasamos, que estamos pasando o que vamos a pasar a futuro. Porque en todas, Señor, tú estás presente. Gracias, Padre, porque en ese pasado en que ni nosotros nos podíamos mirar al espejo, tú nos mirabas en esperanza, sabiendo que hoy íbamos a estar acá adorando tu nombre. Permite que hoy podamos mirar con esa esperanza, ese problema, esa situación difícil, sabiendo que ya está en tus manos. Y que como pasó en nuestras vidas, Señor, tú abres caminos donde nosotros no vemos. Por eso te pido, Señor, que cambies nuestra mirada hacia cada problema que tengamos y que podamos ser agradecidos, sabiendo que tú estás al control aún de los detalles más pequeños. Que podamos mirar a ese familiar que sentimos que se está perdiendo y podamos verlo en esperanza, como tú nos miraste a nosotros cuando nos estábamos perdiendo. Y acá estamos, Señor. Que podamos mirar ese problema económico, Señor, y verte a ti, que eres el dueño del oro y de la plata, y entender que esto es solo para que nos encaminemos en el verdadero propósito que eres tú. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque muchos de nosotros ya experimentamos ese dolor, esa prueba, y sabemos que es justamente eso lo que hoy nos llevó a estar acá adorándote. Por eso te pido, Señor, que fortalezcas
nuestra fe, la fe de cada uno de nosotros, para comprender, Señor, en qué dimensión tú te manejas, que nuestra vida es un momento, que debemos elevar nuestras miradas y mirarte solamente a ti y saber que está todo bajo tu control, Señor. Gracias, Señor, por contenernos, por fortalecernos en la prueba. Gracias por los hermanos que nos sostienen y oran, muchos que ni sabemos. Gracias por cada uno de esos que oró para que hoy estemos acá. Pero por sobre todo, Señor, gracias por habernos enviado tu Hijo, quien restableció ese vínculo contigo, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos, Señor, en este tiempo cuál es nuestro propósito y poder seguirlos hasta la muerte, Señor. Porque contigo todo tiene sentido, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, Vicky. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Qué linda forma de terminar, chicos. Gracias. Dios está al control. Hay que nada más aprender a soltar el volante en esos momentos. Chicos, querida comunidad de Fe del Aire, un gusto compartir con ustedes hoy. Que estén bien. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Chao, chao. Bendiciones. Gracias por la palabra. Bendiciones. Dios la bendiga mucho. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. ¿Salgo? Muy linda, cerraron brillante con esa canción.